Bueno, muy buenas tardes. Vamos a resolver un problema referido a el tema de calorimetría. Y para ello vamos a la pregunta que nos dice que se vierte agua en un recipiente de aluminio, ¿verdad? Donde el agua está a 70 grados centígrados y el recipiente a 25 grados centígrados, temperatura ambiente. ¿Ok? Entonces, vamos a decir que si el recipiente tiene una masa de 0,75 kilogramos y se le vierten 2 litros de agua, entonces la pregunta lo que dice es ¿cuál sería la temperatura final del conjunto? ¿Okay? ¿Cuál sería la temperatura final del conjunto? Entonces, para ello, básicamente nos vamos a basar en la ecuación del calor, ¿verdad? Que nos dice que calor es igual a C por M por delta T. Ya sabemos que el C, ¿verdad? C es capacidad calorífica. Que va a depender del material, ¿verdad? M es la masa. Y delta T es T final menos T inicial en el sistema, ¿ok? Entonces básicamente esta es la condición, ¿verdad? Bueno, aquí hay que tener algo muy presente, que es básicamente que un calor de un sistema, ¿verdad? Y el otro, pues básicamente le transfiere uno al otro y el otro al uno, ¿verdad? Es decir, si el agua tiene más temperatura que el recipiente de aluminio, entonces el agua le va a perder calor y le va a transferir ese calor al recipiente de aluminio. Entonces, básicamente, el calor que gane el recipiente de aluminio es un calor que el agua va a perder específicamente, ¿verdad? Todo basado en esta ecuación. Entonces, recordemos que el calor no se puede perder ni nada, entonces la ecuación tiene que ser compacta, ¿verdad? Realmente no hay forma, digamos, de que uno tenga calores diferentes. Entonces, aquí lo que planteamos es que entonces el calor del agua más el calor del aluminio tienen que ser iguales a cero, porque no nos dicen que haya pérdida de calor, ni que se adhiera calor, ni nada, ¿verdad? Entonces lo que nos plantea esta ecuación, el calor del agua sería C del agua, ¿verdad? Por masa de agua por T final, ¿verdad? La T final va a ser igual para los dos, menos T inicial del agua. Esto de acá más, ¿ok? Más calor del aluminio, que es el C de aluminio, por M de aluminio, por T final, menos T inicial, aluminio, ¿verdad? Voy a borrar esto de acá. T inicial del aluminio tiene que ser igual a 0, ¿ok? Tiene que ser igual a 0, básicamente, ¿verdad? Vean qué interesante. Esto, pues, ¿cómo sucede? Básicamente, la temperatura final del aluminio, la temperatura final del agua va a ser inferior a la inicial. Entonces, esto me da negativo, esto positivo, y esto me ayuda a mantener el equilibrio, ¿verdad? Básicamente, esta es la condición que tenemos, ¿ok? Entonces, vamos a resolver el problema.
Si fueran 3 sustancias o 4 sustancias o el número de sustancias que sea, la ecuación que se plantea siempre es la misma, ¿de acuerdo? Siempre lo que tenemos que saber es que cada una, la T final para los 3 objetos va a ser la misma. La T inicial es la que varía, ¿verdad? Entonces esto es muy importante tenerlo claro. Entonces vamos a ir añadiéndole las variables. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero del libro vamos a saber que la C del agua, ¿verdad?, y la C del aluminio van a tener los siguientes valores. Acá lo que tenemos que hacer es buscar en las tablas que vienen en el libro. En el caso del aluminio, la C del aluminio son, básicamente, en julios, ¿verdad?, serían 920 y la del agua serían 4186. Entonces la del aluminio son 920 y la del agua 4186. ¿Okay? Esas son las capacidades caloríficas. Vemos que acá hay 2 kilogramos, 2 litros de agua, ¿verdad? Por un tema de densidades, sabemos que cada metro cúbico de agua contiene 1000 litros. Entonces, cada litro de agua realmente pesa 1 kilogramo. Entonces, la masa del agua serían 2 kilogramos. 2 kilogramos, ¿verdad? Y la masa de aluminio, 0.75 kilogramos, ¿ok? Y las temperaturas están dadas acá. Vean que como esta es una diferencia, no hay problema en que la pongamos en grados centígrados o grados Kelvin o cualquier tipo de grado. Entonces vamos a arrancar con el problema. Entonces ponemos 4186, que sería C del agua, por la masa del agua, que son 2 kilogramos, ¿verdad? Vean que estas unidades son en julios. Entonces, si trabajo todo en julios, tengo que trabajar todo en metros cúbicos, en kilogramos y en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Entonces, esto sería SI. ¿Ok? Porque también las tablas del libro nos aportan datos, por ejemplo, si son en calorías, ¿verdad? Pero en este caso estamos trabajando en unidades del SI. Por T final, ¿verdad?, que sería la variable que vamos a calcular, menos la T inicial del agua, que serían 70 grados centígrados. ¿Ok? Entonces vean que esto me va a dar negativo, ¿verdad? Continuamos. C del aluminio, ¿verdad?, son 920. Más el aluminio, 0.75. Y la temperatura final, ya voy a borrar esto aquí para tener más espacio. Recuerden que la temperatura inicial del aluminio eran 25 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, T final menos T inicial del aluminio, que son 25. ¿Okay? Y todo esto es igual a 0, ¿verdad? Entonces, ahora sí, empiezo a desarrollar la expresión. ¿Ok? Para efectos generales. Vean que aquí estamos hablando de los calores, ¿verdad? Este es el calor del agua, este es el calor del sistema y todos los calores en sí, en el conjunto, me tienen que dar 0 porque no hay entrada de calor externo al sistema. Entonces vamos a ir haciendo la multiplicación. Básicamente, estos dos de acá me darían 4186 por 2. Voy a ir haciendo la 4186 por 2. 8372, ¿verdad? Esto sería 8372 por TF menos 70, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer aquí la combinación. Después 920 por 0.75. Son 690. Igual TF, ¿verdad?, menos 25 igual a 0. Entonces ahora hago la multiplicación acá. Entonces digo 8372 TF, ¿verdad?, menos 70 por 8372. 70 por 8372 sería 58.586.040 más, seguimos igual acá, 690 TF menos, ¿ok?, menos 690 por
690 por 25, ¿verdad? Me da 17.250. Y esto es igual a 0, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué hago? Ahora lo que hago es que paso los números para allá y agrupo, ¿verdad? Entonces, 8.372 más 690 serían 9.062. Entonces voy de una vez acomodando. TF es igual 9.062, ¿verdad? Agrupo estos dos y paso a dividir. Y al otro lado también me va a dar positivo. Serían 586.040 más 17.250. Son 603.290. Y ahí me daría la temperatura final. $9.062. Me da 66.57 grados. Ok. 66.57 grados. Vean que esto es correcto. Definitivamente la temperatura es inferior a la temperatura original del agua. Es decir, la olla enfrió un poquito el agua. Pero más bien, al tener el agua una capacidad calorífica tan alta, significa que en realidad al agua le cuesta mucho perder, o sea, requiere mucha energía para cambiar de temperatura. Entonces, el caso de el aluminio más bien le provee muy poca energía. Vean que digamos, la capacidad calorífica es muy baja y eso significa que él fácilmente absorbe energía y cambia de temperatura, pero no provee mucho. En el caso del agua, ella tiene mucha capacidad calorífica y entonces más bien va a calentar muchísimo el aluminio, ¿verdad? Además de que la masa del aluminio pues es muy pequeña también, ¿verdad? En relación a la masa del agua, que son 2 kilogramos. Pero acá se observa cómo podemos calcular la temperatura final de un grupo en términos de esto. Siempre la ecuación, aunque sean 2, 3, 4 o 10 sustancias, va a funcionar en este mismo esquema, donde se incluyen todos los calores, se suman, se igualan a 0, porque al final el sistema es cerrado, ¿verdad? Si nos dijeran que está entrando calor de otro lado, pues lo tendríamos que incluir, pero en este caso es un calor igual a 0, ¿ok? Y básicamente con esto encontramos toda la temperatura final del sistema. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente ejercicio.